Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a trabajar ahora con estructuras selectivas. En este caso vamos a ver las estructuras selectivas o condicionales, también le llaman if-else. Bien, ¿cómo se empieza a trabajar con el if-else? Lo primero que vamos a hacer es pedir información, ¿sí? Este if-else es como que vamos a hacer esto, mire. Primero va a haber una pregunta. Y si la respuesta a esa pregunta, como ustedes podrán ver, si vieron los videos anteriores, es como si fuera una condición, ¿sí? Una condición o pregunta yo le llamo. Si esa condición es verdadera, me voy por un cierto camino, por ejemplo, rojo. Obvio, una condición, acuérdense que puede dar true o false. No siempre te va a dar true o no siempre te va a dar false. Por tanto, vamos a tener una pregunta. Vamos a ponerle a la estructura if una pregunta. De acuerdo a esa pregunta, si es true, se va por ese camino. Ustedes mismos se van por ese camino. Pero si no es así, irían por otro camino, que es el camino del falso. Es como tomar decisiones de acuerdo a una condición que armen. Bien, si la condición está bien, las decisiones van a ser correctas. Si la condición está mal, obvio que no va a haber resultado correcto, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se usa. ¿Se entiende entonces? Vamos a ver una condición, de acuerdo al valor de la condición, vamos a ir por un camino o por otro. Bien. Esto se llama estructuras selectivas o condicionales. Selectivas o condicionales. En este video primero vamos a aprender a usar la estructura, ¿sí? Así que vamos a hacer un ejemplo re sencillo para que ustedes entiendan cómo funciona. Ahora, aquí yo tengo un escáner, aquí tengo el imports, el escáner se llama SC. Yo en mi caso voy a pedir información para tomar la decisión, entonces voy a pedir SISO, en mi caso yo voy a hacer print, system out print. Y aquí voy a poner un mensaje, no sé, ingrese un número. Perfecto. Voy a pedir un número para empezar a trabajar. Voy a crear una variable entera que se llame num o el nombre que ustedes deseen. Voy a leer por escáner. Esta parte la explico rápido porque ya lo vimos, ¿sí? En los videos anteriores, la lectura, escritura de datos. Entonces ya tengo mi variable num. Ahora, me dicen a mí, che Cristian, a ver, de acuerdo a este número vamos a hacer algo. Si el número, por ejemplo, me dicen, Cristian, si ese número es igual a 100, hagan de cuenta que 100 es el boleto ganador, ¿sí? El número ganador de un sorteo. Si el número es igual a 100, ganó el sorteo la persona. Entonces, para tomar una decisión, van a poner if, control espacio, y acá aparece la estructura. Ustedes tienen el if, primero este if que ven aquí, if, y entre paréntesis va una condición. Y abro y cierro llave es qué es lo que van a hacer ustedes por ese camino. En caso que esta condición se cumpla, o sea que sea verdadera, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, vamos a elegir este if. Así es la estructura, va así, if, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Este if, si lo ponen así solito, es como si fuera un solo camino que estarían creando. Obvio, me falta la condición, ¿no? No la puse todavía. Pero más o menos es la idea. Van a tener una condición. Si la respuesta a esta condición para un if solito es verdadera, esta condición que ven ahí, entonces se va a ir por ese camino. Se va a ir significa que va a entrar dentro de esta llave. Por ejemplo, yo voy a preguntar si ese número, acá una condición, si el número es igual a, ¿qué dijimos? 100. Si es igual a 100, acá está armada bien la condición, es una condición, acuérdense, una condición es aquella que da verdadero o falso. Si sacan el 100, si ponen así nada más, esto está mal. O si alguno vi que me ponen así, igual a 100. No, eso también está mal. ¿Sí? Una condición tienen que armarla bien, con los operadores relacionales y lógicos si así lo quieren. Acá sería ingreso, ¿no? Bien, entonces, si, esto sería en español, si esto se cumple, ¿sí? Si número, num, es igual a 100, ¿qué vamos a hacer por este camino? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está bien, vos le abriste un camino con el if. El primer if es como que abriría un primer camino rojo, así. ¿Sí? Si esto llega a ser true, la persona va a entrar dentro de estas llaves, o sea, sería entrar por este camino, va a entrar. Bien. ¿Y qué va a hacer? Aquí van las acciones por ese camino. Acciones.
¿Qué acciones van a hacer? Si el número es igual a 100, vamos a decir, no sé, lo que quieran. Pueden usar lo que ya saben. Mostrar un mensaje, no sé. Si el número era 100, yo digo, es el número ganador. Ahí está. Eso es lo que quiero que haga. Hay una pregunta, si esto se cumple, entro y voy por este camino. ¿Sí? Entonces yo voy a ingresar, por ejemplo, 100. Si ingresé 100, obvio, estaba en lo correcto. Esta condición dio true. ¿Sí? Si es correcto, voy a ejecutar ese camino. ¿Sí? En este caso, en este camino, ¿qué estoy haciendo? ¿O cuántas acciones creen que estoy haciendo por este camino? ¿Qué le dice su intuición? ¿Cuántas acciones estoy haciendo por este camino, por esta llave? ¿Cuántas acciones, o sea, cuántas líneas de código estoy ejecutando? Y yo veo por este camino rojo una sola acción. ¿Podrían poner otra? Sí, las acciones que ustedes consideren. Puedo hacer otro ISO y poner ganaste, no sé, un ejemplo nada más. Si ejecutamos, por ejemplo, ahora ingresa el 100, el número ganador y ganaste. O sea, por ese camino estás haciendo dos acciones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo si esto se cumple, ¿no? Esto es una estructura selectiva, pero esta estructura es selectiva hasta el momento simple. ¿Por qué? ¿Por qué es simple? Porque hay un solo camino, o ustedes ven otro camino. Yo veo una sola llave y otra llave. Entonces como que hay un solo camino para el if. Obvio que acá está la pregunta, pero hay un solo camino nomás. Entonces ahí es una estructura simple. ¿Por qué es simple? Porque si yo, imagínense que no ingresa el 100, ¿qué pasa si yo ingreso 90? Si yo ingreso 90, es obvio que esta condición no se cumple. 90 es igual a 100, falso. Y si es falso, la persona, ¿qué va a hacer? No va a ir por este camino. Por este camino no. Si esto no se cumple y esto es falso, el if lo que hace es salta a la última llave. En este caso sería aquí afuera del camino. Y como no hay nada, no hace nada. Esto no tendría que hacer nada. Cuando doy enter, se dan cuenta, terminó, no hay nada. O sea, lo que hicimos es programar. ¿Qué es lo que pasa cuando la condición es verdadera? Esto. Pero ¿qué pasa cuando la condición es falsa? No le hemos puesto nada. Entonces, como es una estructura simple, si se cumple, ingresa por aquí. Pero si no se cumple, no ingresa. Ahora, entonces se dan cuenta de un solo camino. La estructura la respetan. If, la condición que quieran. Y aquí abro llave y cierro llave. Eso delimita un camino. Ahora, ¿qué pasa, Cristian? ¿Cómo hago para el falso? ¿Qué pasa si no ganó? O sea, esto sería falso. ¿Cómo hago para abrir otro camino azul? Por ejemplo, este sería un camino. Perfecto, las acciones que van a hacer serían esta por ese camino, esta y esta. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Obvio, podría crear un camino alternativo para el caso que sea falso. ¿Sí? Entonces, para crear un camino, usando esta misma estructura, aquí lo único que van a agregar es a la última llave que vean, else. Es como decir un si no. Y le van a agregar llave y cierro llave. De esta forma, esto es como decir, acá tenemos ahora, este es un camino azul. Y este era el camino, desde aquí hasta aquí, el rojo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenés un camino que es cuando la condición es verdadera y otro camino cuando la condición se considera falsa. Es como le decía, es como puerta. Imagínense cuando salen de, no sé, de algún lado. Ustedes pueden salir por una puerta, o pueden salir por la ventana, o pueden salir por la otra puerta, capaz que tienen muchas puertas. Bueno, es así. Ustedes van a decidir. ¿Por qué se llama una estructura de decisión? Porque ustedes van a estar parados aquí con una pregunta. Y ustedes, díganme, ¿ustedes pueden ir por los dos caminos a la vez? ¿Por el camino true y por el camino falso a la vez? ¿Pueden o no? Y no creo, ¿no? En la vida real ustedes no pueden salir por dos puertas al mismo